Muy buenos días. Sean bienvenidos todas las personas que nos visitan hoy por primera vez. Aquel que nunca se ha parado en una iglesia, esta es una congregación cristiana. Nos basamos en la Biblia, en sus principios, y los aplicamos a nuestra vida cotidiana. ¿Qué diferencia hay entre una religión y los principios de la Biblia? Es muy sencillo. La religión está constituida por cuestiones de normas, también rituales, formas, esquemas, y a veces se aplica algo de la Escritura a la vida de las personas y en ocasiones es nula, es decir, no hay una aplicación de la Biblia a la vida cotidiana. La gente que en verdad busca de Dios, ¿qué característica tiene? Que lo que conoce de la Biblia lo aplica en su vida cotidiana, es decir, que no se queda solamente aquí, sino es lo que practica todos los días. Y es una bendición sumamente grande. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Va a aparecer en la pantalla. El tema se llama el ciclo vital de la familia. Es muy importante que usted considere esto. El ciclo vital de la familia. Creo que aparece ahí. No, ¿verdad? No se preocupe, ahorita va a aparecer. Tiene que aparecer. Ciclo vital de la familia. Entre tanto, abramos la Escritura en el Salmo 22, por favor. Salmo capítulo 22. ¿Trae usted Biblia? Ábrala, por favor. Salmo capítulo 22. Salmo 22, voy a dar lectura al versículo 26. Dice así la Escritura: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Voy a dar énfasis donde la Escritura nos dice: y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Es decir, que la Escritura ha considerado algo muy importante. Independientemente de lo que cada uno de nosotros pueda pensar o no, de las creencias personales que cada uno tendrá, del concepto que cada uno tenga. Es decir, alguien podrá decir que su familia está incluida hasta su mascota, lo cual será muy respetable. Pero independientemente de la idea que cada quien traiga respecto a la familia, Dios quiere y desea bendecir a cada uno de los presentes. Es decir, no importa, aunque tú digas, no, yo voy a salir de este lugar como entré. Yo creo que no. Dios te quiere bendecir. Vamos a ver el diagrama, por favor, del ciclo vital de la familia, cómo vamos a estructurar nuestras enseñanzas de aquí hasta que terminemos el tema de la familia. Si lo pueden poner, por favor. El diagrama, usted lo puede ver ahí. Si es muy pequeño, no se preocupe. No lo vamos a tratar todo. Vamos a ir tratando cosa por cosa. El primer tema que vamos a tratar se llama el noviazgo. Después vamos a tratar el tema de lo que es el matrimonio sin hijos. Después el matrimonio con un solo hijo. Después el matrimonio con hijos pequeños. El matrimonio con hijos en edad escolar. El matrimonio con hijos adolescentes, en la etapa en la que yo me encuentro ahorita, el matrimonio con hijos adultos, y por último vamos a tratar el tema de lo que se conoce como el nido vacío, cuando ya en casa no hay nadie. Entonces, todo esto va a ser tomado pieza por pieza en el rompecabezas, y usted va a ir acomodando todas las cosas en su lugar para que usted haga una comparativa. Ahora bien, nosotros vamos a tomar como punto de referencia, como eje central, la Sagrada Escritura, porque esa es nuestra fuente de inspiración y son los principios cristianos los que queremos que nos rijan. Bien, pero antes
de entrar en el tema del noviazgo, que es el primer tema que vamos a abordar el día de hoy, quisiera hacer un paréntesis y de manera a propósito cambiar un poco el tema. ¿Por qué? ¿Por qué un poco el tema? Porque cada vez que tratamos con asuntos de familia, creo que hay tantos pensamientos en nuestra mente respecto de lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, estaba platicando con una pareja que dice, no, ya hasta aquí llegué, no puedo más. Es decir, yo ya hasta aquí puedo vivir con esta mujer, ya no aguanto más. Me voy a divorciar, esa es mi decisión y nadie me va a hacer cambiar de esto. De repente comienzo a platicar con algunos adolescentes y dicen, es que ya mi papá no lo aguanto. Es algo insoportable lo que yo estoy viviendo en casa. No puedo soportar más sus regaños, sus malas palabras, sus gritos. Todo lo que dice y lo que hace en casa es horroroso, es horrible. Es más, déjame decirte que mi papá es un borracho. Y aparte de eso, tiene el descaro de leer la Biblia. Y luego dice que obedezcamos a Dios, pero es un borracho. No solamente eso, ¿qué crees? Que un día vimos cómo se levantó y comenzó a golpear a nuestra madre en nuestra propia presencia. Creo que cada experiencia nos lleva a pensar una cosa. Esto no se puede, esto es muy difícil, esto es imposible. La cuestión del matrimonio, ¿cómo va a cambiar? Con esta mujer he vivido 20 años y es la misma persona. Con este hijo rebelde en casa, no puedo, ya traté de cambiarlo, lo llevé con el psicólogo, lo llevé con el psiquiatra, lo llevé a todos lados y hasta rehabilitación y sigue exactamente en la misma postura. Estas historias son recurrentes y recurrentes y recurrentes. Entonces, si nosotros vamos a pensar que no se puede cambiar la familia, que no se puede cambiar lo que usted vive o lo que yo vivo, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué cosa habrá difícil en su familia? ¿La relación de matrimonio? ¿La relación con los hijos? ¿Qué cosa ves difícil? ¿Un marido borracho? ¿Un hombre que no quiere trabajar y responsabilizarse de su casa? ¿Un hijo que no quiere obedecer? ¿Tu hija que no te obedece y que ya anda en las drogas? ¿Qué cosa para ti es lo que no puedes cambiar y lo que no puede ser diferente? Si tú partes de esa idea de que hay algo que no pueda cambiar, no va a cambiar. Pero no va a cambiar no porque no se pueda hacer, no va a cambiar porque tu pensamiento y tu idea es no se puede. Y si es no se puede, entonces estás en un gran problema. Vamos a ver cuál es el pensamiento que destruye nuestras familias y que limita grandemente a Dios en nuestro entorno familiar. Ese pensamiento se llama el pensamiento negativo, el no se puede. Y aquí yo quiero platicarte de una historia que puedas estudiar en tu casa con mucho cuidado y detalle. Está en el libro de Números, capítulo 13. En el versículo 27, en la parte B de ese versículo dice: ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Los otros 10 hombres entregaron un informe negativo. Voy a detenerme aquí, no me apaguen por favor la pantalla, para darles un poquito de contexto. ¿Qué tiene que ver esto con la familia? Mucho tiene que ver. Fíjate que Dios manda a unos espías a través de ese líder que estaba en aquel entonces que se llamaba Josué. Josué fue sucesor de Moisés. Entonces Josué les encomendado a Dios tomar la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, que Dios se las había prometido desde el tiempo que estaban cautivos en la tierra de Egipto. Entonces Josué, por una estrategia de guerra, manda a los espías a reconocer toda la tierra. Y entonces llegan los espías, las personas que fueron a reconocer esa tierra, y dicen: ciertamente lo que dijo Dios es cierto, es una tierra que fluye leche y miel. Pero en el versículo 28 nos dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitaron en el monte. El cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Comienzan a dar una descripción detallada de todo lo que está ocurriendo.
cómo son estas personas, cómo es el pueblo, es fuerte, es numeroso, ciudades amuralladas, etcétera, etcétera. Yo creo que hasta aquí la perspectiva es correcta. Si yo te pidiera que describieras a tu esposo, con el cual no llevas muy buena relación, te pregunto, ¿te faltarían palabras para describir todo lo que hace mal tu esposo? Dirías, es una persona desobligada, es una persona necia, es una persona que no quiere cambiar, es un hombre terco, es un hombre que se empecina en seguir viviendo siempre lo mismo, es alguien que no va a cambiar nunca. Quizás estás haciendo una descripción minuciosa y detallada, así como los espías cuando fueron a reconocer la tierra. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Y esto produjo este comentario. Fíjense lo que produjo el comentario. Mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron? No. La primera palabra es no. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No podremos. Y en números 32 y 33 nos dice que continuaron con una exageración infinitamente grande y estuvieron llenos de temores. Versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjate qué descripción tan hermosa. Primeramente es no vamos a poder. No. Y luego a ese no le anteceden otras cosas. Fíjate que son gigantes, son pueblo guerrero. Son gente que no se va a dejar. Oye, ¿tú crees que nos van a dejar llegar y aquí y se van a ir amablemente y nos van a dejar la tierra? No vamos a poder. Eso es imposible. Bueno, ¿y qué fue el resultado de todo esto? Vamos a seguir viendo la siguiente diapositiva, por favor. El resultado está en Números 14, versículo 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Fíjate lo que dice el versículo 1 porque es muy importante. No han enfrentado al enemigo, no han tenido ni siquiera la actitud de pararse allí. Simple y llanamente están recibiendo un mensaje. No vamos a poder, son gigantes, ciudades amuralladas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces toda la congregación, ¿qué hizo? Gritó. ¿Y qué gritó? No vamos a poder, eso es imposible. ¿Cómo vamos a lograr semejante cosa? Y dio voces. ¿Y el pueblo qué? Lloró. Oye, pero ni siquiera había peleado. Ni siquiera había intentado siquiera acercarse. No habían hecho ningún esfuerzo. La peor de todas las batallas que estaban enfrentando estaba aquí en su propia mente. O sí ya habían peleado. Solo que lo único que tenían era un mal reporte. Una mala representación o buena representación de algo que para ellos era simple y sencillamente algo que estaban escuchando. Eso se convirtió en ideas. Eso vino a traer un desaliento y la persona comienza a llorar, a gritar y a desesperarse. Quiero decirte que en la vida hay cosas que ni siquiera ocurren y ya nos están atormentando. En nuestra mente puede haber tantas cosas que nos dicen, tú no vas a poder, no se puede, es imposible. Ve la actitud de tu hijo, no va a cambiar. Ve la actitud del esposo, va a ser siempre el mismo. Ve nada más cuántos años llevas en la misma trágica circunstancia. Y si tú vas viviendo de esa manera y de esa manera todos los días, se te forma en ti algo que se llama una falta de fe. Y una actitud donde dices, no, yo creo que mi familia no va a cambiar absolutamente jamás. Entonces el pueblo lloró aquella noche. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa?
¿No nos sería mejor que volvamos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Volvamos hacia atrás. Primeramente, queja. Toda persona que ve una desesperanza en su familia está llena de quejas. La mujer amargada está llena de quejas. El esposo que está insatisfecho en su hogar está lleno de quejas. Escúchalo nada más. Su discurso es que yo me he dado por mi familia, pero ellos no valoran lo que he hecho. Es que yo he dado tanto por mis hijos, pero nada más ve, el uno se fue a la borrachera, el otro no estudia, el otro no trabaja, no hace nada. Su discurso es queja. Se quejan contra Moisés, se quejan contra Dios. ¿Por qué Dios nos trajo aquí a morir en este lugar? Entonces, cuando una persona está en ese estado de desaliento, lo que siempre va a traer en su corazón es una queja continua. Y cuando tú vives quejándote, echándole la culpa a otras personas de lo que está ocurriendo en tu casa, tú puedes pensar así: ¿sabes qué? Mi hijo está mal porque en la iglesia donde fue le enseñaron mal. Y entonces, como le enseñaron mal y le cometieron muchas injusticias, mi pobre hijo, que es una víctima, lo dañaron. Entonces, yo no tengo responsabilidad. La responsabilidad es de otra persona. Como mi esposa va a una religión y no podemos tener las mismas ideas, los de la religión tienen la culpa de que mi matrimonio esté hecho pedazos. Y hay gente que llega al colmo de decir, todo lo que yo vivo es porque Dios no me ayuda, porque Dios me trajo a una circunstancia terrible. Es más, llega el caso de la gente de decirle, yo no sé por qué Dios me permitió casarme con esa mujer. ¿Dios te obligó? ¿Dios te llevó a la mujer? ¿O fue tu mala decisión? Entonces, cuando estamos en esa forma pesimista de ver la vida, estamos cerrados a toda bendición. Vivimos bajo la queja, vivimos culpando a todos, a tu abuela, a tu mamá, a tu tía, a tus padres. Todo el mundo es culpable menos tú. Todo está mal, hasta Dios tiene la culpa. Y entonces dice, ¿para qué? Todo esto no vale la pena. Si tú estás en esta condición, yo quiero decirte que el primer problema y la piedra más grande para poder ayudarte en tu familia no es el hijo alcohólico, no es el esposo incorregible, ni siquiera es ese pensamiento que tú tienes de cómo está tu familia, no lo es. El problema más grande que tú tienes está dentro de ti mismo y se llama una falta de fe, una falta de querer ver las cosas como Dios las ve. ¿Quién los mandó a esa tierra? Te pregunto. ¿Moisés? ¿Josué? ¿Quién los mandó a esa tierra? Dios. No tengamos temor. Dios los mandó. Y Dios los mandó a un lugar difícil, ciertamente. Pero también era muy claro que Dios les iba a ayudar para esa gran batalla. Entonces, cuando nosotros no tenemos la fe suficiente para el cambio que necesitamos en nuestras familias, entonces, créeme, no va a haber nada, no va a pasar nada. ¿Será que Dios no quiere? ¿Será que Dios a alguno de ustedes iba a bendecir, pero a la gran mayoría Dios ni se ocupa, ni le preocupa, ni desea ayudarte? Y entonces llegas y dices, yo sabía que no me iba a ayudar Dios. Yo sabía que aquí no se podía y no iba a haber nada. Es más, te veo y pienso, estarás ahorita pensando tantas cosas de tu casa y dirás, ¿a poco sí puede haber cambios? ¿No dice la Escritura que al que cree todo le es posible? ¿Sí dice la Biblia eso? Que al que cree todo le es posible. Pero al que no cree nada le es posible. Déjame ponerte un ejemplo. Un día había un señor que vivía a un ladito de la carretera. Era un señor pobre, pero no tan pobre, porque tenía un negocio. Y tenía un negocio no muy importante. Su negocio era vender hamburguesas a la orilla de la carretera. Y con ese negocio este hombre todos los días se esforzaba por ganar lo suficiente.
Entonces caminaba unos kilómetros para ir poniendo letreros de se venden hamburguesas, y ponía su puestecito de hamburguesas cerca de su casa, a la orilla de la carretera, y se esforzaba muchísimo este hombre. Con ese negocio logró que uno de sus hijos, porque solamente tenía 2, el más grande fuera a la universidad. Y entonces con el negocio comenzó a comprar más cosas, comenzó ese negocio a prosperar. Va ese muchacho a la universidad y entonces regresa con un título en administración, en una escuela prestigiada, en un país de primer mundo. Y ahí está el hombre, trabaje y trabaje. Llega el hijo de la escuela y comienza a mirar el negocio de su padre y comienza a decirle: oye papá, tú no lees el periódico, ¿verdad? Dice: no hijo, no tengo mucho tiempo, tengo que estar trabajando para suplir también los estudios de tu hermano. Oye papá, tú no oyes las noticias, ¿verdad? A veces hijo, pero no le pongo mucha atención. Oye papá, ¿tú no sabes que en Europa hay una crisis económica? ¿Tú no sabes que en Europa todas las cuestiones de economía se están viniendo abajo? ¿No ves que la crisis del mundo ya es algo global y que eso va a generar, que nos va a afectar a todos? ¿No ves que en el país, papá, la economía ya se vino abajo? ¿No ves que todo esto viene ya a un caos? Se quedó pensando el papá y comenzó a escuchar a su hijo que había ido a la universidad. Y entonces comenzó a retirar los cartelones en la carretera donde vendía sus hamburguesas. Comenzó a comprar menos carne. Comenzó a no esforzarse en su negocio que le había sido próspero durante años. Y de repente llega el hijo: papá, ¿cómo va todo? El papá se le queda viendo y dice: hijo, tienes razón, está muy dura la crisis. ¿Qué fue lo que le motivó a ese hombre de algo que Dios le había dado para sacar adelante a su familia y próspero, que se viniera abajo? La percepción de su propio hijo, porque él dijo: si mi hijo estudió en una universidad y tiene una visión global de la vida, seguramente él tendrá toda la razón y sabe más que yo. Cuando tú empiezas a oír las voces de toda la gente experta y de toda la gente que, entre comillas, te va a ayudar, y luego te dicen que crees la cosa está tan mal que no va a poder salir adelante tu familia, entonces tú llegas a creer esas cosas y en lugar de animarte a continuar y esforzándote en las cosas que Dios te ha puesto en tu familia, te desanimas porque ves las circunstancias, porque lo ves tan imposible, tan difícil, que dices: sí, cierto, no se puede. ¿Sabes? Cuando una persona está en esa condición, no tiene manera de que nadie le pueda ayudar. Es más, ni Dios. Porque para que Dios pueda ayudar a una persona, lo primero que Dios quiere es que tenga fe. Porque llegaba alguien y le decía a Jesús: oye, mi hija está grandemente atormentada con una enfermedad terrible. Y entonces por ahí uno que tenía fe le dice: Señor, porque Jesús dijo: yo voy y la voy a sanar. Dice: Señor, yo no soy digno de que vengas ni siquiera bajo mi techo, bajo mi morada. Di tan solo la palabra y será hecho. Es decir, le creyó a Jesús y desde ese momento su hija fue sanada. Pero cuando la persona no cree, está bloqueada. Tiene una actitud de cerrar las ventanas de los cielos y de la bendición de Dios a su vida porque no cree. Como me acuerdo de esa anécdota de un perro que cayó en un hoyo, en un pozo que ya estaba cancelado. Ya estaba grande el animal y cayó ahí, en el hoyo. Y entonces llega el dueño del perro porque lo oía aullar de lejos y dice: ay perro, ya te caíste en ese hoyo, yo no lo voy a sacar, total ya está viejo, ya se va a morir ese perro, pero como ya me fastidió de que está aúlle y aúlle, lo que voy a hacer es que voy a tomar una pala y lo voy a empezar a tapar ese hoyo. Gracias a Dios, como los perros no pueden pensar de ninguna manera, ni negativamente siquiera,
Porque si fuera un perro con una mentalidad negativa, diría, bueno, pues ya me voy a morir, échame la tierra encima y ya. Acaba de una vez. Pero vamos a poner que en esta historia es un perro con una actitud fuerte y una actitud ante la vida de no doblarse. Entonces, cuando recibía los palazos en el lomo, lo que hacía el perro era que se sacudía la tierra y con sus patas comenzaba a apretar la tierra. Y el otro le echaba más y más tierra y el otro se sacudía y con las patas volvía otra vez a apretar la tierra. Y cuenta la anécdota esta, que llegó a salir del hoyo y salió caminando así. Yo creo que en la vida los problemas así son, tanto en lo matrimonial como con los hijos. Llega el momento en que estás vencido completamente y te está cayendo la tierra y oyes los palazos y oyes que cada vez te cae más tierra y dices, ya no puedo más, mejor que se acabe esto, porque no está la actitud correcta. Pero si tú tienes la actitud correcta, te puedo decir una cosa, Dios te va a ayudar. Quiero que veamos un pensamiento de un hombre, de un presidente de Estados Unidos, de Theodore Roosevelt. Fíjate lo que dice Theodore Roosevelt. No es crítico quien cuenta, o sea, no es el crítico, ni el hombre que señala cómo tropieza el fuerte. Bueno, eso es sencillo, ¿o no es así? ¿O dónde podría haber hecho mejor las cosas quien las hizo? El crédito le pertenece al hombre que ya está en medio de la batalla, con el rostro sucio de polvo, sudor y sangre, al que se esfuerza con valentía, al que se equivoca y yerra una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error o fracasos. Al que en verdad se esfuerza por lograr cosas, a quien conoce de grandes entusiasmos, grandes devociones, a quien se entrega por una causa valedera, al que en el mejor de los casos, al menos si fracasa, habiéndose atrevido para que su lugar jamás esté entre aquellas almas frías y tímidas que no conocieron ni la victoria ni la derrota. Es muy fácil que te critiquen. Todo el mundo te va a criticar. Tu mamá te va a decir, oye, pues ¿qué no sabes cómo llevar una familia? Bueno, es más, hasta el compañero de trabajo te va a querer dar consejos. Mira, pégale a tu mujer y hombre, yo sé lo que te digo. Ponle una y verás que te tiene miedo y ya no se te va a levantar jamás. Y todo el mundo te va a dar consejos, todo el mundo te va a señalar, todo el mundo te va a criticar, todo el mundo te va a juzgar. Pero me gusta la idea y la forma de pensar de Roosevelt porque él está no viendo ni la victoria ni la derrota siquiera, sino en la actitud de atreverse por ti mismo a enfrentar esa batalla. Puede ser la batalla de la vida y puede ser la batalla de la familia, pero te corresponde a ti. A cada uno de ustedes, te corresponde completamente a ti. Si nosotros no estamos dispuestos a enfrentar las situaciones y las circunstancias, no va a pasar nada. La Escritura nos dice en 2 Corintios capítulo 4, fíjate lo que dice ahí, en el contexto cristiano, de los apóstoles, de la gente que caminó en fe en esta tierra, que estamos atribulados en todo. En todo. Y luego, ¿qué dice? Mas no angustiados. En apuros, sí, en apuros de muchas cosas, económicas, en todo, muchas cosas. Mas no desesperados. Perseguidos, y luego nos dice, mas no desamparados. Y bueno, todavía te ponen un cuadro más difícil, derribados. Una persona derribada es alguien que está en el suelo. O alguien que está en batalla y está tirado por un golpe. Derribados, ¿pero qué? Pero no destruidos. Creo que la vida la representa la Biblia perfectamente. Así es. En el matrimonio, con los hijos y en todo lo que vives. Es difícil. Pero
La bendición de todo esto es que Dios nos va a ayudar si tenemos la actitud correcta. ¿Crees que esto pueda ser así? Vamos a ver Mateo 12, versículo 20, por favor, y versículo 21. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿De quién se está refiriendo? De Jesús, el Mesías. Dice que la caña cascada no quebrará. ¿Sabe usted qué es una caña cascada? Imagínese usted que esto es una caña. Es algo que está roto y que está a punto de quebrarse. Es algo que ya está tan frágil que nada más le hace así y se parte. ¿Qué es un pábilo que humea? Bueno, es donde usted prende su veladora o su cirio y ya está a punto de acabarse. Ya nada más está el humo. Ya nada más con que usted le haga con el dedo así, se apagó. Quiere decir que la vida frágil de cada uno de nosotros puede ser comparada con esa caña cascada, con ese pábilo que humea, con ese clic pequeño para el divorcio, con ese momento ya de no aguanto más, no puedo. Pero la Escritura nos dice que Jesús no vino a quebrar esa caña cascada, que Jesús no vino a apagar ese pábilo que humea. Es decir, que aún en esa condición de fragilidad y de dificultad familiar, Dios te va a ayudar. Quizás tú digas, ya estoy a punto de reventar en esto, ya, no te preocupes, cuando todavía no esté el ya, quizás es apenas. Pero en ese pequeño instante, un momento antes de la fractura o antes de la mala decisión, Dios siempre se encargará de ayudarte y de bendecirte. Quizás todavía no me creas mucho, pero déjame comentarte. En el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, nuestro padre Abraham, padre de los judíos, pero padre de donde viene el Mesías. Dios había puesto en su corazón bendecir por la simiente de Abraham, que es Jesús el Mesías. ¿A quiénes? A todas las familias de la tierra. Fíjate bien lo que está diciendo la Biblia. Dios ha prometido bendecir a todas las familias de la tierra. Tu familia está incluida ahí. Mi familia está incluida ahí. Entonces quiere decir que Dios ha prometido que me va a ayudar. Dios lo ha prometido. Quizás mis sentidos me dicen, esto es irremediable. Quizás mis oídos escuchan tantas cosas. Pero Dios ha prometido bendecir a todas las familias de la tierra. Para que no te quepa la menor duda, en el libro de Génesis, en el capítulo 28, versículo 13, repite esa misma bendición, pero a otra persona. Génesis 28, 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Es una promesa hecha, ¿a quién? A Jacob. Muy bien. Es una promesa hecha a Jacob. Y a Jacob también se le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, si todavía no me crees, o todavía piensas que Dios no vaya a hacer nada en tu familia, vamos a leer juntos Éxodo capítulo 1, en el versículo 21, un versículo muy sencillo. Y por haber las parteras temido a Dios, Él, ¿qué dice? En automático Dios bendijo a las familias de unas señoras que se dedicaban a ser parteras. ¿Sabes por qué? Porque Faraón había dicho, todos los niños varones que nazcan, por favor, no permitas que nazcan, que mueran.
Pero las parteras dijeron, no, estos son hijos de Dios, no nos vamos a meter en este asunto. Y entonces permitían que los varones también nacieran. Y solamente por el haber temido a Dios, ¿qué dice la Escritura? Dios prosperó a sus familias. Yo entiendo que cuando alguien hace una buena obra, seguramente dirás, pues la bendición es para mí y nada más. Pero fíjate cómo Dios bendijo a las familias de las parteras. Es decir, que realmente Dios desea bendecirte, desea ayudar a tu familia, desea transformar tu hogar. Tiene en sus planes que tu familia sea realmente edificada como Él quiere y que se acabe de tu casa lo que es la borrachera, lo que es los chismes, las amarguras, los resentimientos y todo lo que está dañando y todo lo que está afectando tu hogar. Dios lo quiere echar a un lado y quiere Dios hacer grandes cosas en tu casa. De verdad te lo digo. Entonces, ¿qué necesitamos en primer lugar? ¿Qué necesita usted en primer lugar? ¿Y qué necesito yo en primer lugar? Tener fe de que Dios nos quiere ayudar. Que no importa cuál sea tu situación. No importa cuál sea. A Dios tampoco le importa. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para nosotros, todas las cosas a veces son imposibles. Para Dios, ninguna. ¿Qué es lo primero que Dios quiere tratar contigo? Que tengas fe. Que quites esa manta oscura que se ha puesto en tu cabeza y donde todo lo ves negro. Donde nada puede cambiar, donde todo es lo mismo, donde las circunstancias te han aplastado, donde has responsabilizado a medio mundo, a todos menos a ti, y donde te has victimizado de todo lo que has vivido y entonces dices, pobrecito de mí, pobre de mi familia, pobre de esto, pobre aquello. No, antes de todo eso, entiende una cosa, Dios quiere bendecirte más de lo que tú te imaginas, pero hay algo que impide esa bendición. Si yo tuviera un espejo, te pondría un espejo y pondría tu cara. Aquí está el culpable. Este es el que impide la bendición. Este es el que todo busca siempre sabotear las bendiciones de Dios. Es una persona que trae como que una mentalidad al revés. Cuando Dios dice te va a bendecir, no, mi Dios no me va a bendecir. Cuando Dios dice que va a ayudarte con el hijo alcohólico, no, que va a ayudar a mi hijo alcohólico. Mira, hasta le pegó a mi mujer, le levantó la mano. No, que va a cambiar. Entonces toda esa forma de ver y toda esa forma de interpretar la vida como aquellos espías que dijeron no podremos y comienzan a llorar y a gritar y a dar voces y a decir esto es imposible. Bueno, si tú crees que es imposible, entonces hoy tú has perdido tu tiempo y has perdido tu tiempo toda la vida y perdiste tu tiempo cuando te casaste y estás perdiendo tu tiempo todos los días en tu casa porque no va a cambiar. Pero como Dios piensa diferente a ti, Dios dice, sí va a cambiar. Sí va a ser bendecida tu familia. Ahora sí, ¿qué le parece si entramos en el tema? No he comenzado a predicar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque estamos hoy en este lugar. Gracias porque entendemos que el problema no eres tú, sino nosotros. Te pedimos que nos des fe, Señor, para que nuestras familias sean transformadas por tu poder. Te pedimos que quites de nosotros esa actitud negativa, que nos ayudes a comprender la palabra para ponerla por obra. Señor, nos sentimos como ese hombre cuando dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, hoy danos una visión renovada conforme a la Escritura. Háblanos hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar a predicar. No se preocupe, no voy a predicar 3 horas. No tenga usted temor. Vayamos al diagrama otra vez, por favor. Entonces, no vamos a hablar de todo esto. Solamente vamos a hablar de una cosa. La siguiente, por favor. Ahí va
hacerse grandecito el circulito ahí, ¿ya lo vio? ¿De qué vamos a hablar hoy? Del noviazgo. Bien, no tenga usted pesar, no vamos a tratar los 8 temas. Nada más vamos a hablar de una cosa, del noviazgo. Qué interesante para los jóvenes, ¿no es así? Me atrevo a preguntar, ¿algún joven querrá casarse? ¿Alguna joven querrá casarse? Bien, como este tema no le interesa a nadie, entonces vamos a hablar del concepto de lo que es el noviazgo. Bien, va a aparecer allí en la pantalla el concepto. El concepto del noviazgo es algo así. Es la condición o estado de novio cuando 2 personas se encuentran en pareja y aún no están casados. Se dice que viven un noviazgo. El término también permite hacer referencia al tiempo que dura ese estado de relación. El noviazgo es un estado transitorio. Se trata de un periodo durante el cual 2 personas mantienen una relación amorosa con el objetivo de avanzar en el conocimiento mutuo. Si el noviazgo resulta satisfactorio para ambos, la pareja terminará casándose. En el caso contrario, ambas personas se separarán y cada una seguirá su camino, que les vaya bien. ¿Qué cree? Que ese no es el concepto bíblico. Yo le puse este concepto porque es el concepto que manejamos culturalmente. Es el concepto socialmente aceptado. Es decir, que nosotros comprendemos de forma sencilla en la cultura de que pues ya cuando los jóvenes están por secundaria, preparatoria o a veces antes, quizás primaria, y ya como dicen en tiempos modernos hasta en el kinder, hay ciertas relaciones entre un muchacho y una muchacha o entre un niño y una niña y donde pues hay un acercamiento emocional, donde hay un trato y un convenio entre ambos de tener una relación emotiva, sentimental, para andar juntos, para hacer la tarea juntos, para tomarse de la mano, para darse besitos, para abrazarse, etcétera, etcétera, con la perspectiva de que a futuro, si se llevan bien, pues entonces a lo mejor se casan. Pero si no, pues no, cada quien por su lado, y de repente pregunta usted a un chamaco de secundaria y dice que ya lleva 20 novias. Le pregunta a uno de preparatoria y saca un rollo así, le hace, bueno, pues sí, ya llevo muchas novias. Pero déjame decirte una cosa, eso es lo socialmente aceptado. Y eso es lo que cada padre comienza a enseñar a sus hijos desde temprana edad, diciéndole, hijo, pues sí, tú tienes muchas novias porque cuando te cases ya no podrás andar con más. Y la mamá también le dice a las hijas más o menos algo como esto, mira hija, es que yo estando aquí con tu padre, mira todo lo que he sufrido, mejor disfruta la vida, ten un novio, otro novio y otro novio, y así nos pasamos la vida. Y entonces tanto el hombre como la mujer sacan sus pergaminos y sus listas largas y dicen, pues ya llevo 70 y pareciera que va el récord en aumento. Sin embargo, lo que yo le acabo de leer y explicar es solamente algo social. Nosotros nos importa más el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque el concepto de Dios permanece a través de los siglos y a través de la cultura y a través de las edades. Las cuestiones sociales que se van construyendo van conforme a cada periodo, a cada sociedad. Desde el medioevo hasta la fecha, todo va siendo transformado. Pero la palabra de Dios es la misma y no cambia. Entonces, como la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la Biblia, es de una sabiduría milenaria, y más allá de una sabiduría milenaria, es una sabiduría divina. Bien haremos en atender lo que dice Dios. Ahora, a lo mejor eso no nos va a gustar a los jóvenes. Como aquí no hay nadie que le interese el matrimonio, yo creo que no habrá problema. Pero a lo mejor no nos gusta lo que Dios dice. A lo mejor va contra lo que creemos, o contra lo que queremos, o contra lo que soñamos, o anhelamos, o buscamos. Y muchos jóvenes por eso dicen que lo de Dios no vale la pena. Sin embargo, vamos a ir hablando de ese concepto bíblicamente hablando. Para empezar, el concepto de novio, tal como la sociedad moderna lo dice, no existe en la Biblia. Búscale por toda la Escritura. Si tú me encuentras un concepto como el que acabo de leer en la Biblia, yo
lo diré públicamente. Sin embargo, yo he leído la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, creo que más de una vez, y te puedo decir, yo no he encontrado ese concepto. Pero la Biblia sí maneja esa palabra. Vamos a ver Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Bien, cuando la Biblia habla del concepto de novio, es cuando tú estás delante de un ministro con tu futura esposa y estás a punto de que ella te dé el sí y tú le des el sí a ella, se les bendiga y sean un matrimonio. Eso es el noviazgo en la Biblia. Alguna cuestión de concepto antes de eso no se le llama ni siquiera noviazgo en la Escritura, se le llama desposorio. Vamos a ver el libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 20, versículo 7, era una de las leyes que se utilizaban para ir a la guerra. Deuteronomio 20, verso 7 dice: ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. La Biblia habla de algo que se conoce como desposorio. ¿Qué es ese desposorio? En nuestra cultura occidental, en nuestro contexto moderno, sería como algo como esto. Cuando los padres del novio van a la casa de la novia, se sientan y hay una cena muy rica y una plática muy agradable, risas, como que todos sabemos de qué va a tratar, pero nadie decimos nada. Hasta el momento especial donde el papá de repente dice: bueno, queremos comentar que pues mi hijo quiere decirle algo. Y entonces el hijo dice: bueno, yo me quiero casar con su hija. Entonces el suegro hace una cara como que dice: bueno, quizás no muy agradable o no muy contento reciba la noticia, se pone serio y entonces vienen las pláticas profundas. Y entonces cuando ya todos dicen: bueno, está bien, y las dos familias concuerdan y dan una fecha o un plazo de matrimonio, a ese periodo de donde hay un acuerdo familiar hasta donde llegas a la cuestión del concepto o el contrato matrimonial, ese periodo se llama desposorio. Eso es lo que la Biblia sí registra. Eso es lo que la Biblia sí habla. Pero fíjate que eso tiene una característica muy, muy importante. Es como estar casado ya, porque hay un compromiso serio, hay una responsabilidad. Y obviamente en ese periodo hay un acercamiento un poco más a la persona para convivir, para tratar, para relacionarse con la familia, con los padres de la muchacha, con los hermanos, etc. Hay un acercamiento más, pero no confundir con otras cosas. Ese es el periodo que se conoce como desposorio. Y la Escritura lo dice en Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18 al 20 nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, estaban comprometidos, eso quiere decir. Antes que se juntasen, quiere decir antes que llegasen al altar y tuviesen vida conyugal, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, fíjate lo que dice. Y José su marido, ¿por qué dice su marido? Porque es un compromiso ya, el desposorio. Como era justo y no quería infamarla, o sea, no quería difamarla, no quería que su vida fuera pública en el sentido: mira, una mujer que fornicó, una mujer que tuvo una relación sexual fuera del compromiso del desposorio. Se le trataba como una adúltera. Era un escandalazo inmenso. Entonces José, como era un hombre justo, no quería infamarla, sino que quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vemos que hay una pareja que está desposada, está
para casarse. Y en ese periodo, de repente está embarazada María. José, como era un hombre con los principios de Dios, aún amaba a María. Lo que quiso fue cubrirla para que nadie se enterara. Y la iba a dejar secretamente. Porque en otros casos, en otros contextos, hubiera dicho, me engañaste, te metiste con algún hombre. Entonces iba con todos y armaban un revuelo gigante. Tomaban piedras, sacaban a la persona y la apedreaban. Esa era la ley que regía a los judíos en ese entonces. Pero él amaba a María y quiso dejarla secretamente. Pero entonces Dios manda a un ángel y le dice, José, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Realmente fue un milagro. Bien, eso es lo que la Escritura habla en cuanto al noviazgo. Lo que es el concepto de el rollo de cuántas mujeres han pasado en mi vida, eso no está en la Biblia. Pero hay muchos argumentos que nos dicen, bueno, es que se requiere conocer a la persona, se requiere esto. Y es que, ¿sabes qué? El concepto de conocer, quién sabe qué entienda cada quien por conocer. Porque curiosamente la palabra conocer en el Antiguo Testamento, en la traducción de lo que es el hebreo al castellano, la palabra conocer es tener relación sexual. También es una traducción correcta. Entonces, cuando alguien dice, bueno, es que necesitamos conocer, y cuando a una persona dice, necesitamos conocer, probablemente tenga en su mente ese mismo concepto. Déjame vivir con ella, me voy de fin de semana con ella, tengo todo que ver con la muchacha o con el muchacho, y entonces si tiene buen carácter, si tiene buenos modales y todo esto, entonces sí, pero déjame decirte algo. Quiere decir que estamos partiendo de un concepto, de una idea, que no conoces a la persona en el sentido de ser humano. Eso es un error. Porque entre los judíos, que es la cultura que estamos analizando en la Biblia, había un conocimiento de las personas. Se sabía quién era José, quién era su padre, a qué se dedicaban. Conocían a todas las jóvenes y sabían quién eran, a qué se dedicaban. Es decir, que había un acercamiento y había cierta convivencia y había un conocimiento de quién era la persona. No era el hombre desconocido o la mujer desconocida. Se conocían. Entonces, cada vez que los jóvenes dicen, es que quiero conocer a una muchacha, perfecto. Mira, hay reuniones de jóvenes, hay interacción en otro tipo de actividades, puedes ir a ayudar en algún lugar y se trabaja en las cosas de Dios, en hacer el bien a otras personas. Ahí puedes ver el carácter de la muchacha, puedes ver su responsabilidad, puedes ver su compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. El abrazar, el besar, el todo lo demás, eso está circunscrito a la relación de pareja. Ahora, ¿por qué Dios lo dejó así? Yo creo que muchas personas no estarán de acuerdo en eso. Pues lo dejó Dios para evitar lo que estamos viviendo. Problemas fuertes en la familia. Y situaciones de muchas heridas emocionales en los jóvenes. Y cosas que nos han caído como una tonelada de basura encima a las cuestiones familiares, y ahorita cada quien tiene su propio concepto de familia. Y no estoy exagerando, es literal. Cada quien tiene su propio concepto. Entonces, si queremos realmente someternos a Dios, vayamos al fundamento, a lo que dice Dios. ¿Qué le parece? Vamos al libro de Génesis, por favor, capítulo 2, versículo 18. Aquí está el principio. ¿Quién es una persona que puede desposarse o está listo para casarse? Vamos a ver un principio muy claro en la Biblia. Génesis 2:18 nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Primer verdad, por sencilla que parezca, la idea de pareja es de Dios, no es de nosotros. No es que tu papá se le ocurrió, ni a tu hermana, que empieza a decirte, mira aquella, pero no es tu hermana. El más interesado, quien diseñó el asunto de pareja, se llama Dios y tiene un propósito al establecer esto. Vamos a seguir leyendo, por favor. Génesis 2, verso 21. Dios pensó en esto. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Otra verdad, parece muy sencilla. Cuando estaba platicando con una joven, se me ocurrió preguntarle, ¿y cuándo te casas? Dice, pues es que no hay nadie en la congregación. ¿Con quién se casa uno? Caray. Luego por ahí un padre de familia dice, oye, pues es que mi hija no se ha casado. Ya le voy a decir, ¿qué quieres que yo busque con quién se case o qué? Lo que quiero decir es lo siguiente. Para que las mujeres tengan fe. ¿Quién trajo la mujer al varón? ¿Quién? Repítalo, ¿quién lo trajo? Dios. Eso dice la Biblia. Le dije a esta muchacha, yo creo que eso es un asunto de fe. No es qué gente hay en la congregación, sino si Dios tiene a alguien para ti. Y mira, te lo vas a encontrar. Te lo vas a encontrar. Porque Dios lo ha determinado. ¿O no dependemos de Dios también para eso? Porque si fuera entonces que hay o no hay, pues entonces vete al metro, a lo mejor ahí encuentras algo. Porque entonces, no, se los digo en verdad, está usted entonces partiendo de un principio donde hay y no hay. Si es el principio donde hay y no hay, pues entonces necesitaremos estar en un lugar donde sí hay. ¿Sí me explico? Pero no es un asunto de que hay o no hay, es un asunto de Dios. Entonces, si Dios ha determinado que te cases y en tu corazón está eso, ¿por qué no orarlo? ¿Y por qué no pedirle a Dios que Él conceda esas peticiones de tu corazón? Pero también entendiendo qué se requiere para casarse, bíblicamente hablando. Entonces, quitemos el concepto de hay y no hay. ¿Queda claro? No depende de que sí hay o no hay, depende de que Dios quiera y se acabó. Y si es la voluntad de Dios, pues Él pondrá a la persona indicada. Seguimos adelante. Un pasaje, capítulo 2, versos 23 y 24 nos dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjate, no leamos la Biblia de forma sin pensarla. ¿Por qué dice dejará el hombre a su padre y a su madre? ¿Quién era el padre de Adán? Biológicamente hablando. Biológicamente hablando, no tenía padre. No tenía. Pero entonces, ¿por qué dice Dios dejará el hombre a su padre y a su madre? Porque está pensando en las siguientes generaciones. Está pensando en las siguientes generaciones. Dios. Ahora, como Dios está pensando en las siguientes generaciones, cabe mencionar que hay cosas muy interesantes en el libro de Génesis, en unos cuantos versículos. En el capítulo 2, verso 15 al versículo 17, como no tenía padre biológico, sí tiene un padre espiritual. ¿Quién es? Pues es Dios. Génesis 2, versículo 15 al 17 nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bien, unas cosas importantes. Vamos a las reflexiones de este pasaje. Ahí están. Mire, primeramente Dios se revela al hombre como padre. En el contexto de trabajo. ¿Quién le puso el huerto? Dios, para que lo labrase y lo cuidase. Vamos a quitar la diapositiva ahorita. Creo que como padres estamos cometiendo un error. Espero que no todos. A veces creemos o pensamos que los hijos solitos van a tener la habilidad suficiente para madurar, para crecer y después casarse.
Quizás a las familias mexicanas nos ha llegado mucho la tragedia, porque ya después que la hija se casó, adolescente o grande, entonces es cuando los padres comienzan a tratar de ayudarla, ¿no? Tiene ya un hijo la muchacha y de repente los papás quieren que siga estudiando y ahí está el papá, dice, bueno hijo, ahora sí, pues mira, tráete a tu esposo aquí a la casa y aquí en un cuartito, aquí están y pues yo voy a dar para que sigas estudiando y vas en la secundaria y termines la universidad. Wow, o sea, ¿cuándo vas a terminar? Porque entonces el esposo dice, que también es un adolescente, papi, pues también a mí págame la escuela, ¿no? Pues si le vas a pagar a mi esposa, pues págame a mí también. Y entonces los papás bien intencionados ahora comenzarán a hacer dobles esfuerzos para que sus hijos vayan a la escuela. Y ya pues, la mamá y el papá van juntos a la escuela con el bebé, con el niño, porque él ya va al kinder y el papá va a la escuela también. Entonces resulta que los papás ahora tienen ya una familia más vasta, porque es ahora hijos y nietos, pero todos bajo su propia cobertura, ayudando económicamente. La mamá haciendo la de abuela, cuidando al bebé y cuidando a los niños. Y entonces estamos cometiendo un error. Si te das cuenta, Dios pone a trabajar a Adán antes. Pon mucha atención en el texto de la Biblia. Dios pone el huerto y le dice, ándele mi hijo Adán a labrar, a trabajar, a ponerle nombre a las cosas. Lo puso a trabajar, lo puso a hacer algo. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, en las culturas europeas y en Estados Unidos, por ejemplo, un muchacho que termina la preparatoria y se va a la universidad, pues ya, mijito, adiós, y se va al internado, a la escuela. Y ya en el internado el muchacho se supone que es responsable, se supone que va a terminar la carrera, se supone que toda su vida ya va a ser diferente. Y de hecho lo es. Ya casi ninguno de los jóvenes después de terminar la carrera regresa al hogar o a la casa del papá y la mamá. O bien de ahí se casan o de ahí se van a una empresa, se van a Europa, se van a Asia, se van a muchos lados, pero ya no regresan a casa. Contados son los que regresan a sus casas. Esa es una cultura. Ahora, pero hay una cosa interesante. Yo veo que tanto las culturas europeas como en Latinoamérica hay una diferencia muy grande. En Europa son muy liberales en ese sentido. Una persona a los 18 años es un hombre en todo el sentido de la palabra. Trabaja, tiene proyectos, tiene su propia empresa, muy jóvenes. En Latinoamérica una persona puede tener 40 y 50 años y vive todavía con su papá y su mamá. Y todavía le pide para el camión. Y todavía, de verdad se lo digo, y todavía la mamá lo empieza a regañar, como, pórtate bien, hijo. ¿Cómo que vas a salir con una muchacha? Pórtate bien. A ver, quiero que la traigas aquí a la casa. Tiene 40 años. Quiero que la traigas aquí a la casa y quiero que me des razón de todas las cosas. Y entonces ese hombre de 40 años tiene una mentalidad quizás de 13, 14 años. Pero en la cultura particularmente mexicana estamos cometiendo ese error. Pensamos que nuestros hijos son independientes. ¿Cuándo? ¿Cuándo son independientes? ¿Cuándo decimos que nuestro hijo ya es harina de otro costal? ¿Cuándo? No tenga miedo de decirlo. ¿Cuándo? Cuando se casan, ¿verdad? Ya se casó, entonces mi hija ya salió de casa, ya se casó, ya es harina de otro, bueno, quién sabe, harina de otro costal. Estamos haciendo una cuestión equivocada, porque desde la perspectiva bíblica, nosotros como padres tenemos la función y la obligación de que nuestros hijos crezcan, maduren y sean independientes económicamente antes de casarse. Antes. De hecho, no está tan errado lo que hacen los judíos, por ejemplo, a la edad de 12 años. Ustedes lo saben que la famosa fiesta del Bar Mitzvah. Ya un niño de 12 años se hace una fiesta y todos los conocidos de la gente, de esa persona, del papá, tíos, el abuelo, los amigos, toda la gente, además hasta gente que ni judía invitan. Y entonces la idea es esta. Se presenta a un joven, 12 años, es como la primera comunión en la Iglesia Católica, pero acá es el conocimiento de la Torá, de los principios de la Biblia.
de los mandamientos. Entonces está el rabino y entonces el muchacho comienza a decir de memoria todas las cosas que tienen que ver con los mandamientos y ordenanzas de Jehová nuestro Dios. Acto seguido después, pues se le hace una fiesta donde hay comida y hay música, no como la que conocemos, pero hay música. Pero entonces todas las personas conocidas, cabezas de familia, varones, toman una cantidad de dinero que no es poca y la ponen al papá del muchacho y se junta una cantidad pequeña, pequeña estoy exagerando en lo contrario. Entonces le entrega al papá y el papá tiene la obligación de que con eso es el primer negocio para su hijo de 12 años. Es decir, a los 12 años él ya tiene una responsabilidad. Está preparándose para lo que viene, preparándose para el matrimonio, preparándose para la vida, preparándose para todo. Ahora, eso es iniciativa de los padres. Entonces, imagínate que de repente nosotros como papás perdimos la visión de nuestros hijos. El hijo adolescente no tiene en qué ocupar la vida, no tiene trabajo, no está estudiando. Yo me sorprendo y de verdad a veces me jalo los cabellos al pensar de que en una ocasión cuando yo platiqué con un matrimonio y me dicen, yo no sé qué voy a hacer con mis hijos adolescentes. Le digo, ¿por qué? Dicen, es que no entienden, son muy rebeldes y esto y lo otro. Yo los veía unas personas muy decentes a los dos jóvenes, déjame decirte. Pero entonces comencé a indagar cosas muy sencillas. A la muchacha a los 17 años todavía le tienden la cama. El hijo se levanta a las 11 de la mañana, no estudia, no trabaja, no tiene un proyecto familiar, no tiene un proyecto de vida, no tiene nada. Yo a veces me pregunto, y lo digo con mucho temor y para mí mismo, ¿por qué matamos a nuestros hijos de esa manera? ¿Por qué como padres tenemos tan poca visión para no dedicarnos a ellos y decir, bueno, mi hijo se va a casar? No se va a casar cuando de repente la tragedia le llegó. No se va a casar cuando la circunstancia se lo tragó. Ay, es que está embarazada la muchacha, se tiene que casar. Son cosas bastante absurdas que se tienen que quitar de nuestra forma de vida. Tú tienes que preparar a tus hijos adolescentes para la vida desde antes. El matrimonio no es la conclusión y la culminación de la vida, es el principio de otra etapa. Y bien harás como padre en preparar a tus hijos para esa etapa, pero no es prepararlos en el sentido solamente de decir, ¿quién te gusta, hijo? ¿Quién no te gusta, hija? Sino más bien en el sentido de ser responsables, trabajadores y que tengan su propio negocio o aprendan a trabajar y a ganarse su propio sustento y ayuden en la casa. Cuando eso no lo has logrado, ya tu hijo tiene 17 años, 18, 19 y todavía tus hijos te piden para lo básico, no estás formando a tus hijos. O no los estamos formando y me estoy incluyendo. Pequeño error, ¿no le parece? Un pequeño error. Dios quiere que ese error no nos llegue como a otras familias y que ahora tengas que mantener a 2 y a 3 porque no supiste encauzar a tu familia. ¿Quién es el que lo encausa? Dios. Pero acuérdate que Adán y Eva no tenían padres biológicos. Quien pone el huerto es Dios. Quien pone a trabajar a Adán es Dios. Quien trae a la esposa es Dios. ¿Hay una participación familiar en la cuestión del matrimonio y todo esto? Claro que sí. Pero hay que entender que los padres están buscando la forma de que sus hijos crezcan y sean responsables y sean maduros para ese momento. Si tu hijo se te casó y dijiste, híjole, ya se me casó la cazuela del mole, pues ya, y entonces pues vienen todas las tragedias, porque ahora tienes que pedir prestado para la fiesta, porque ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir la familia? Que si no se casa de blanco mi hija. ¿Y qué van a decir si entonces no hago una fiesta para que entonces llenarle la vista a ellos y que estén contentos? ¿Qué van a decir? Y entonces te endeudas. Y entonces tu vida se vuelve una novela porque ahora no tienes dinero, estás endeudado y luego de repente te vienen más gastos. Y como la hija o el hijo o la pareja no pueden trabajar porque no saben hacerlo y aparte tienen un hijo, entonces
entonces los tienes que cargar a cuestas y ponerles un lugar en tu propia casa para que vivan ahí, y les tienes que estar dando de comer y les tienes que estar ayudando para que sigan estudiando y para que sigan adelante. Y entonces de repente viene una avalancha de muchos problemas familiares, y entonces la mamá dice: ¡ay, estoy harta! También le tengo que lavar a mi nuera, y también tengo que hacer esto, y también que hacer comida para mi hijo. Pues no lo tienes que hacer. Sin embargo, el error que cometiste es que nunca preparaste a tus hijos para eso. Pequeños detalles. La siguiente reflexión: hay mandatos y ordenanzas claramente establecidos para Adán, ¿es cierto? Dios le da los mandamientos claros y le dice: de todos los árboles puedes comer, pero de este no, de la ciencia del bien y del mal. Nos habla del aspecto espiritual. Cuando hablamos de cosas espirituales, estamos hablando de las ordenanzas de Dios. No estamos hablando de que veo visiones en los cielos. No estoy hablando de que veo milagros y cosas de ese tipo. La visión espiritual tiene que ver con lo que es correcto y con lo que es incorrecto. Los principios de Dios claros, que sí y que no. Eso lo tomamos de nuestros padres. Es decir, que somos responsables de enseñar a nuestros hijos el camino de Dios con nuestros actos. Ahora, ¿cuál es la peor de todas las tragedias en lo espiritual? Cuando papá comienza a decir: no, sí, yo soy cristiano, vamos a la iglesia, hijo, y de repente ves a tu papá en otra cosa. De repente en la borrachera. Entonces el hijo dice: ¿cómo si mi papá ya casi es pastor? Se sabe la Biblia al revés y al derecho. Es más, siempre se sabe un versículo de memoria: hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Se lo sabe de memoria. Mira, abre la Biblia y me dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Mira, y se la sabe de memoria. Para luego ver, pues, que él no vive eso. Que los mandamientos y ordenanzas se los echó a cuestas y tiene una doble vida. Problema muy grande. Problema muy, muy grande. Porque tu hijo está observando en tus actos cómo se debe de vivir esta vida. Cuando hay problemas, cuando te acusan falsamente, cuando hay problemas económicos, cuando la situación no va bien. Ahí es donde tu ejemplo es oro puro para ese muchacho. Si mi padre logró salir en esta, pues Dios me va a ayudar a mí. Si mi padre, siendo una persona que trabajó en un contexto bien difícil, pudo guardarse, ¿cómo Dios no me va a ayudar a mí? ¿Sabes por qué? Porque el joven que tiene principios de Dios no solamente va a ver por su vida, va a ver por su esposa. Va a cuidar a su esposa y va a cuidar a sus hijos. De hecho, en un movimiento en Inglaterra que se conoce como los puritanos, tenían un concepto como este: que el padre de familia era el pastor de la casa. ¿Sabes por qué los pastores de esta congregación y de todas las congregaciones tienen una pila de gente? Te voy a decir por qué. Porque las cabezas de cada familia no están tomando esa responsabilidad. Y según los puritanos, los que llegaron a Estados Unidos en las famosas 13 colonias, que llegaron de una persecución en Inglaterra a Estados Unidos, ellos traían un principio muy básico. Traían una idea de las familias: el padre como pastor de su casa. Y entonces la esposa y los hijos le preguntaban al papá, al pastor, porque era un hombre estudioso de la Biblia, y él era responsable de cuidar esa familia. Pero ahora el papá no quiere que lo haga otro, que otro le aconseje a mi hijo, que el maestro de la escuela le aconseje a mi hijo, que el maestro del deporte le aconseje a mi hijo, que el tío le aconseja, el abuelo le aconseja, y yo como papá. De hecho, el papá es el responsable. Por eso transmites esta bendición a tu hijo, y tu hijo va a entender que él va a cuidar a su esposa y a sus hijos posteriormente. Pasa algo en la familia, el responsable es el papá. No, es que mi familia está re mal.
¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? Y curiosamente la Escritura habla inclusive para que una persona pueda ser ministro, pastor o líder en una iglesia, que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Si no sabe gobernar su casa, quizás no se sepa gobernar ni a sí mismo. En este mundo moderno se aplauden talentos, habilidades, pero pocas veces se aplaude y se fija a las personas que tienen una familia correctamente. Ponte a pensar en los políticos, nuestros líderes, las personas que van al frente de nosotros, los que tienen que tomar decisiones. Cuando comienzas a observar que ya tienen una esposa, otra esposa, o de plano ya no tienen esposa, y tienen un carácter corrompido moralmente, ¿tú crees que le va a preocupar que otros tengan lo que ellos no tienen? Es muy sencillo. Y si te pones a analizar la vida de la gente que moldea, en sociología se le llama el modelamiento social, los que nos enseñan cómo debe de vivirse la vida, los artistas, comienza a ver sus vidas, divorcio, pleitos, infidelidad, y todo eso son lo que nuestros hijos están bebiendo todos los días. No es raro entonces entender por qué todo está en decadencia. Pero ¿dónde comienza todo? En la casa, en la familia. Allí es donde comienza todo y también donde muere todo. Seguimos con la siguiente reflexión. Los hace un ser libre. ¿Por qué digo ser libre? Porque pensamos que las cosas de Dios son lavados de cerebro, son cosas obligadamente dadas. Pero yo veo con toda claridad en la Biblia que Dios ha hecho a los seres humanos libres. Tú te puedes ir cuando quieras. Puedes dejar de buscar a Dios cuando quieras. Puedes salir de aquí e irte a emborrachar y Dios no te lo va a impedir. Puedes salir de aquí e irte a maldecir a quien quieras y Dios no lo va a impedir. ¿Por qué? ¿Le falta poder? No. Simple y sencillamente Dios hizo seres libres, con libre albedrío, con libertad. Pero también los hizo responsables de sus acciones. Es decir, que de todo lo que tú vivas y hagas en esta tierra, tienes una consecuencia de tus actos y tienes una responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de los jóvenes y de la familia, y que comentábamos que el de la queja, el que lo ve todo oscuro, esa persona no tomó responsabilidad nunca. Le echó la culpa a todo mundo. ¿A quién va a pedir cuentas Dios de los hijos antes de que sean adultos? ¿A quién? ¿Al de la escuela dominical? ¿Al de la escuela cara que pagas cada mes y te cuesta mucho? ¿A ellos les va a pedir cuentas de tus hijos? ¿Verdad que no? Le va a pedir cuentas a los padres. Entonces, hace a los seres libres, y tú debes de enseñar a tu hijo a ser libre y a tomar decisiones por él mismo, y en este caso, también asumir las consecuencias de sus actos. Cuando un papá, de repente, el hijo le dice: oye papá, préstame el carro, podemos decir como padre: no, estás muy chiquito, 30 años, te puedes matar, no te voy a prestar el carro. No es la actitud correcta. Sí, hijo, vamos a pagar un curso de manejo. Tienes que hacerlo. Tendrás que hacerlo. Mejor te enseño a cómo. ¿Le pegas al carro? Lo vas a pagar. No, el deducible, si tienen seguro, tú lo vas a pagar. De tu trabajo y de tu responsabilidad. Matas a un ser humano, es tu responsabilidad. ¿O no es así que así vivimos la vida todos los seres humanos adultos? ¿Por qué no enseñarle eso a nuestros hijos? Es lo que van a vivir. Y lejos de tapar y decir: no, que no, pobrecito de mi hijo. La vida es difícil y muy cruenta. Yo quiero decirte que aún hasta en las familias de tribus, un día, por ejemplo, me sorprendió muchísimo al estudiar en la teoría de la adolescencia, cómo en las tribus había ciertos rituales
para hacer una diferencia entre lo que es un muchacho y lo que es un hombre. Entonces a los hombres se les tenía que enseñar a ser hombres. Bueno, no estoy hablando de la cuestión género, masculino, femenino, estoy hablando de la responsabilidad que tiene un hombre, un varón. Entonces lo que hacían los papás, el papá tenía, ¿sabes qué? De repente se iba a la selva con el muchacho. Ya se estaba convirtiendo en un hombre. Y entonces ahí en la noche, el muchacho tenía miedo, era un muchacho. Tenía miedo de los ruidos de los animales, tenía miedo de las fieras, tenía miedo de todo. Entonces el papá le iba diciendo, hijo, así es la vida y tienes que enfrentarla y tienes que vivir en este contexto y no hay de otra. Entonces en lo más oscuro de la selva, ahí lo dejaba el papá. Y solamente le dejaba el cuchillo o le dejaba una lanza. Esa es tu herramienta. Lo dejaba una semana o lo dejaba 15 días. Ahora, quiero decirte que algunos jóvenes ya no regresaban de la selva. Pero entonces el que regresaba, el papá ya le decía, hijo, tú ya eres un hombre. Tu responsabilidad. A partir de ese momento, ese muchacho buscaba a una mujer para casarse. Se casaban, adiós, y se iba. Así era. ¿Por qué eso está cambiando? Es un error. Seguimos adelante en las reflexiones. Ya vimos la capacidad del varón para ver por otros y finalmente la formación de una pareja. No sé si ya se cansó, perdón. Dice alguno por ahí, sí, ya me casé, yo también. Bien. Quiero hacer una pausa y mejor terminar esta parte en otro momento. Solamente decirle lo siguiente. Vamos otra vez al versículo 23 de Génesis 2. Génesis 2, versículo 23 y 24. Versículo 24 nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo importante de recalcar aquí es dejar el hombre a su padre y a su madre. Quiere decir que hay una madurez emocional, hay una madurez en todos los sentidos como ser humano. Es un hombre, por tanto dejará, y la palabra que está poniendo la Biblia no es dejará el adolescente, dejará el niño a su padre y a su madre, sino dejará el hombre. Y la palabra hombre ni siquiera te dice cronológicamente en cuanto a la cuestión de años, sino aquel que ya es capaz de sobrellevar su vida y salir del seno familiar y entonces enfrentar la vida solo con su esposa. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Cada vez de que los papás no dejamos que nuestros hijos se vayan y los arropamos y los dejamos en casa y les damos todo y los seguimos teniendo bajo el mismo predio y los tenemos viviendo hasta en la misma casa y comiendo hasta de la misma cuchara y del mismo plato, créeme que cada vez de que tú te quejas deberías de darte un puntapié tú solo y deberías de decir, yo nunca supe guiar a mis hijos. Y cuando tu esposa te esté reclamando de los conflictos que ellos tienen, deberías de agarrar con la mano y pegarte y decir, yo no supe guiar a mi familia, es una responsabilidad mía. ¿Qué tendrías que estar haciendo ahorita? Lo que no hiciste en tiempos pasados. Pero va a sufrir mi hijo. Pues sí va a sufrir más porque no lo enseñaste desde antes. Pero es que va a llorar. Sí va a llorar. Todos lloramos alguna vez en la vida. Pero es que mis nietos, ¿qué va a hacer de mis nietos? Cuando tus hijos les duelan sus propios hijos, no les va a pasar nada. Si eres una persona dependiente, tu papá y tu mamá, dame. Y dices que ya te vas a casar y no eres responsable y sigues bajo
la misma cobertura y todo, dependes de tu papito y de tu mamita, ya tienes tus 30 años, no has madurado, sigues dependiendo de mamá y papá. Ahora, si tú ya tienes edad y tus papás no te dejan ir en el sentido correcto de la palabra de madurar y de trabajar y de esforzarte y de ser una persona responsable, no estoy hablando de que vayas y hagas lo que quieras. Tú tienes que luchar por esa independencia y por esa libertad a la cual Dios nos ha llamado. Pero, si yo no tomo esa actitud, seguramente tendremos tragedias. Como comenté que en algún momento iba a hablar de por qué se casan los jóvenes, solamente doy una breve teoría y termino ya. Ahora sí, el tiempo se me ha consumido demasiado rápido. Perdón. Hay un mito que se llama que la gente se casa, ya que estamos hablando de responsabilidades y todo esto, y que bueno, ya el joven está en condiciones de casarse, es una persona madura, responsable, etcétera, entiende los principios de qué es un matrimonio. De repente, bueno, ahora sí, me voy a casar. ¿Y por qué me voy a casar? Entonces, otra vez, las construcciones sociales y nuestro contexto nos dicen muchas ideas que a veces no las creemos. No sé si tú has oído, por ejemplo, la idea de que tenemos una media naranja. ¿Quién ha oído eso? Bueno, eso de la media naranja es una idea que surge precisamente desde los tiempos de los griegos, concretamente con Platón, y no le decían media naranja en Grecia, para que no vayan a decir que soy un ignorante, sino que en Grecia había una idea como esta. Es una cuestión mitológica. Mitológica quiere decir que no es verdad, es algo inventado. Decía Platón esto, que en el Olimpo, donde estaban las personas, los dioses, existían los dioses, entre ellos estaba Zeus y estaba Apolo, y de repente también existían los seres humanos, pero no eran los seres humanos como estamos tú y yo ahorita, sino que los seres humanos eran dos en uno, es decir, que estábamos pegados y era un hombre y una mujer, juntos, eran una sola persona, un hombre y una mujer, es lo que comenta la mitología. Entonces dice Platón que esto les daba cierto aire de poder, porque era un hombre y una mujer, un solo ser. Como se sentían poderosos los seres humanos, dice Platón que entonces comenzaban a retar a los dioses y comenzaban a increparlos o a retarlos en algunas cosas porque los seres humanos se sentían poderosos. Entonces se convocan los dioses y dicen: ¿qué vamos a hacer con estos seres humanos que se creen poderosos y que son capaces inclusive de hacer una revuelta aquí en el Olimpo? Entonces el dios Zeus dice: ya sé lo que voy a hacer. Estamos hablando de una mitología. Entonces se le ocurre una idea. Parte a los seres humanos en dos. Entonces Apolo comienza a coser y a hacer invisibles esas costuras. Y entonces convierte de uno a dos personas. Y entonces los dispersan por la tierra. Entonces ya hay muchas personas. Y entonces cuenta el mito que andamos buscando nuestra otra mitad que nos partieron. Y de allí surge la idea de la media naranja. ¿Por qué es importante esto? Bueno, quizás nos da risa o quizás nos pone a reflexionar, pero es una idea que sí se maneja, que tú tienes que buscar a alguien muy compatible a ti, muy afín a ti, alguien como si fuera exactamente esa otra parte que embona perfectamente contigo para que entonces tu matrimonio pueda resultar todo un éxito. Pero déjame decirte que eso es una mentira. Te voy a decir por qué. Colosenses 2, versículo 9 y 10. Nos dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesús, ¿verdad? Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El concepto cristiano de estar completo es: el que tiene a Dios está completo. Entonces, si un joven tiene a Dios, está completo, no le falta nada.
Está completo en cuanto a su madurez emocional, está completo en cuanto a su razonamiento, está completo en cuanto a su toma de decisiones, está completo en todos los sentidos porque tiene a Dios. Entonces un ser humano completo busca a otra mujer completa y entonces se juntan para tener un propósito común y servir a Dios y edificar una familia correctamente hablando. Pero cuando alguien dice, es que a mí me falta algo y por eso me caso. Y es que entonces si yo estoy buscando la tan anhelada otra mitad, entonces quiere decir que partes de una idea equivocada, que estás mocho, que estás incompleto, o que algo te falta, o que algo no tienes, y que te lo va a dar la otra persona, y ya fracasaste. Porque cuando te casas, mira, se te quitan los lentes de la ilusión, se te quitan los lentes de la cuestión emotiva, de los sentimientos, y comienzas a ver a otra persona con muchos defectos, con muchas situaciones que no era, que cuando la conociste, amable, sonriente, feliz, ahora es una persona completamente diferente, ni es amable, ni es sonriente, ni es feliz, y de repente se te transformó en otra cosa. Y como esperabas de este o de esta, lo que te faltaba, es que yo pensé que tú me ibas a hacer feliz. Y el otro dijo, pues yo también pensaba que tú me ibas a hacer feliz. ¿Verdad que no te completó? No te completó. Es fracaso. El fracaso. Y si usted no se cansa, le platico una cosa más. ¿Seguimos? La Escritura nos dice, Segunda de Timoteo 2:22, nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la paz con los que de corazón limpio invocan a Dios. Los jóvenes tienen ¿qué? Pasiones. Huye de las pasiones. ¿Qué es una pasión? Vamos a ver el concepto de pasión. Las pasiones, por definición, son emociones desenfrenadas. Eso es una pasión. Fuertes, absorbentes, intensas y fugaces, como el destello de un flash, que son capaces de producir transitoriamente una exaltación en el estado de ánimo y una alteración de la conciencia y del mundo del que la siente. O sea, te acaba todo en una cuestión de las pasiones. Y un escritor costarricense describió una experiencia de él mismo de las pasiones. Fíjate lo que dice él. Cuando estaba enamorado, había mariposas por todas partes. La voluptuosidad de la pasión me carcomía la cabeza. Durante todo este tiempo no escribí, no trabajé, no me encontré con los amigos, vivía pendiente de los movimientos o de la quietud de mi amada. Consumía montañas de cigarrillos y toneladas de vitaminas. Me afeitaba 2 y hasta 3 veces por día. Hacía dietas, caminatas. Me perseguía hasta la certeza, la paranoia del engaño. Pensaba todo el tiempo en besarla, en mirarla, en acariciarla. Durante semanas gasté demasiado dinero, demasiada esperanza, demasiada crema para el sol, demasiado perfume, escuchaba demasiada música clásica, utilizaba demasiado tiempo, consumí toda mi tolerancia y agoté hasta la última de mis lágrimas. Por eso siempre digo, vivo recordando esos momentos. Nunca he sufrido tanto como cuando era feliz. Nunca he sufrido tanto como cuando era feliz. Es una contradicción, ¿verdad? Porque la pasión es una contradicción. Y cuando un joven se apasiona en la cuestión de los amores, pierde el sentido de la realidad y pierde el sentido de la realidad en todos los sentidos, en todo el contexto en el que vive. Entonces, créeme que una persona ve de un sapo un galán y ve de lo que nadie ve un hombre con tantas virtudes que nadie las ve, solamente la persona, como si estuviera en una cuestión completamente
hipnotizada. Y el mundo es transformado de tal manera que todo gira alrededor de esa persona. ¿Sabes qué? Es algo muy bonito. Porque cuando te enamoras de veras de la persona con la que te casas, es un momento que vives intensamente. Pero como es una pasión, dura muy poco tiempo. Y como dura poco tiempo, entonces las personas incompletas y las personas inmaduras dicen: yo ya no quiero a mi esposa, yo ya no quiero a mi esposo. Ya no es lo mismo que antes. Pues no es lo mismo que antes. ¿Cómo crees? Jamás va a ser nunca lo mismo. Imagínate que podamos vivir una pasión durante todo el periodo de nuestro matrimonio, ya estaríamos muertos. De verdad no tendríamos vida para aguantar eso. Sino más bien que es, por decirlo de alguna manera, es el momento de un encuentro con otra persona, pero es momentáneo. Es momentáneo. Un escritor judío da un concepto de amor. Si lo ponen, por favor. Fíjate lo que dice un pensador un pensador judío: el amor es el regocijo por la sola existencia del otro. El regocijo de la mera existencia de la otra persona. Ahora, se acerca un poquito a lo que es el amor de Dios, el amor ágape, el amor incondicional, el amor de Dios hacia la humanidad. Fíjate que ese amor es muy equilibrado, es precioso, no depende de lo que la otra persona te da. ¿Cuántos quieren divorciar a su esposa ya porque es que no me cumple como debe de ser, no me hace feliz? Qué forma tan tonta de pensar. Discúlpame, pero si tú pensaste que casarte con una mujer era casarte para alguien que te está solamente supliendo tus caprichos sensuales, estás equivocado. Tú no te casaste entonces. Tú estás en una realidad que no existe. Tú estás en una idea equivocada. Porque el amor de veras es ese amor ágape, donde no depende de las circunstancias. Oye, y si tu mujer un día queda cuadripléjica y no puede estar contigo, ¿la vas a dejar? Pues, ¿qué crees? Que la mayoría de los hombres hace eso. Hasta por menos. ¡Qué insensatez! Sigues como un niño aferrado a una pasión, torpemente, y buscando en otra mujer una pasión que te da también en un momento y se te acaba, y vas como esa mariposa volando de flor en flor, pero ¿sabes qué? Eso te produce tal insatisfacción que al final eres la persona más desdichada del mundo, porque estás viviendo en una idea que no existe, en una pasión que dura un momento, porque el amor trascendente, el amor de Dios, no depende del sexo, no depende ni siquiera si eres rico o eres pobre, sino depende que Dios está en tu corazón y aprendes a amar a la otra persona, aunque la otra persona no te ame. Y es algo que le da una estabilidad impresionante a la vida familiar. ¿Cuántos y cuántas hacen sus berrinchitos? No me atiende ni me ama como yo quiero, me voy con mi mamá. Y no pienses que regreso, Pero ahí está por el teléfono: oye, ¿cómo estás? Y de repente regresa para encontrarse otra vez con la misma realidad. ¿No crees que ese amor pasional termina? Y es como andar en la montaña rusa, hasta arriba y luego hasta abajo, y luego hasta arriba y luego hasta abajo. Es un fracaso, es una tragedia, es una matazón, no le podemos llamar de otra manera. Imagínate a tus hijos que ven eso. El amor trascendente, el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones, es lo que hace un vínculo tan fuerte, que es un amor que no depende de nada más que de Dios.
Y es algo sumamente precioso. Termino con esto. No pensemos que el amor es lo mismo que estar enamorado. Estar enamorado y amar son dos cosas maravillosas. Las dos tienen su lugar, pero nunca hay que confundirlas. Nunca, nunca, jamás. Hay personas de 60 años que siguen pensando eso, que el amor es la pasión. Se van a morir y nunca lo van a entender. El amor y la pasión son dos cosas diferentes. Dos cosas. No una, dos. Esta la vives, la pasión, un rato. Y esta la vives ahorita y en la eternidad. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque la exposición de tus palabras alumbra, dice la Biblia. Gracias, Señor, porque nos has puesto en un hogar, en una familia. Gracias porque nos haces comprender el camino maravilloso de la existencia, el amor verdadero, lo que es valioso. Y nos damos cuenta de que hemos sido afectados por la cultura, por la forma de pensar de tanta gente, por sus experiencias. Pero nos hemos apartado de tu palabra. El mundo pasa y sus deseos, dice la Escritura, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, Dios.